A través del Lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Hola, bienvenidos a nuestro podcast a través del Lente de Urban. Agradezco sus comentarios, sus sugerencias y que me sigan en nuestras redes sociales. Hoy hablaremos sobre la primera cámara portátil. Desde las aportaciones de Leonardo da Vinci y el desarrollo de Giovanni Battista della Porta, fueron muchas las personas que investigaron y desarrollaron artilugios que contribuyeron significativamente al desarrollo de la cámara oscura. Sin embargo, el mérito y reconocimiento de haber creado la primera cámara portátil recayó en Johann Sand. Quizás la idea de Roger Bacon, filósofo protocientífico y teólogo escolástico inglés, no estaba directamente relacionada con mejorar la cámara oscura, pero tiene un papel fundamental. A él se le atribuye la creación de la lupa. Además, gracias al desarrollo de su invento, fue posible la construcción de microscopios, telescopios y los lentes de las cámaras fotográficas. Y si nos referimos a invenciones, debemos hablar sobre Daniel Barbaro, patriarca católico y humanista italiano, estudioso de filosofía, matemático y óptico. Y ya que a él se le atribuye la creación del diafragma a mediados del siglo XV. Su fin era el de poder controlar la cantidad de luz que pasaba a través de la lente. La forma más básica consistía en una placa perforada de diámetro fijo. Después evolucionó hacia un grupo de placas con distintos diámetros que se colaban delante del objetivo. Hoy en día se conserva en la Biblioteca Nacional de París un grabado que muestra la cámara oscura transportable. Se trata del primer intento de hacer la cámara oscura un objeto manejable. Está descrito dentro de la obra Ars Magna Lucis in Umbrae, que viene a significar gran ciencia de iluminación y oscuridad. Su autor es Athanasius Kircher, sacerdote jesuita alemán, políglota, erudito, estudioso, orientalista de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de la época barroca. Lamentablemente jamás pasó a ser un proyecto, pero fue su alumno quien sí dio el paso definitivo. Hablamos de Johann Sand. Fue un monje de la orden premonstratense, escritor alemán que es considerado el escritor e ilustrador de la cámara oscura más prolífico. La cámara oscura portátil ya estaba en mente de muchos creadores. Los avances cada vez eran más significativos. Por ejemplo, la implementación de un espejo inclinado a 45 grados frente al tubo con lentes. De esta forma, la imagen era proyectada hacia arriba y recibida sobre un papel. Para facilitar la visión, se añadió una visera o caperuza de tela opaca. Así, en 1686, Johann Sand ilustraba su obra Oculus Artificiis Telidupericus. En ella aparecían varios tipos de cámaras ópticas de tamaños suficientemente reducidos. Las denominaba cajón y tenían una característica especial. Por primera vez se hablaba de un visor réflex. Consistía en una pantalla de cristal translúcido e interiores pintados de negro para evitar reflejos y luces parasitarias, hoy conocidos como flores. Su cajón era de madera, de unos 20 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. En su interior disponía de un lente movible que permitía el enfoque y de una abertura regulable para controlar la luz que entraba, que si no fuera porque no tenía papel fotográfico, este inventor habría inventado la cámara fotográfica. Un dato muy importante en la fotografía son los procesos químicos, pues con ello se revelaban luego las fotografías. Y como sabes que nos encanta la etimología de las palabras, vamos a desgranar la palabra alquimia. Seremos breves para avanzar a lo que realmente interesa. El vocablo chemia puede definirse como mezcla de líquidos, y es más tarde cuando los árabes crearon el término alquimia. Las prácticas y experiencias en alquimia fueron la clave para el desarrollo original de la química y sus procesos. En su origen estaba vinculado a una disciplina filosófica que incluía nociones de química, pero también de física, astrología, metalurgia, espiritualismo y arte. Regiones como Mesopotamia, el Antiguo Egipto, China, India, la Antigua Grecia o el Imperio Romano coparon gran parte de las populares escuelas alquimistas. Su evolución, con el paso del tiempo, derivó en la búsqueda del proceso que permitía transformar cualquier elemento en oro y en la capacidad para conseguir la vida eterna.
Por cierto, si no lo has leído, te recomiendo el libro de Paulo Coelho, El alquimista. Bueno, casi 2 siglos después de que Johann Sand consiguiera reducir el tamaño de la cámara oscura, ninguno de los estudiosos en la materia había conseguido dar con la clave de los procesos químicos que permitieran fijar la imagen en una superficie. Alberto Magno descubrió las propiedades del nitrato de plata a mediados del siglo XIII, pero fue Georgius Fabricius uno de los primeros en intentar fijar la imagen de manera infructuosa. Su investigación en el año 1565 versaba sobre las propiedades del cloruro de plata, también conocido por los alquimistas como luna cornata, pero no lo logró. Sin embargo, ambos coincidían en sus investigaciones al afirmar que la acción del aire y del sol hacían oscurecer a las sales de plata. En 1725, el alemán Johann Schulze descubrió accidentalmente que el cloruro de plata y el nitrato de plata se oscurecían por efecto de la luz y no del calor como se pensaba hasta el momento. Realizó un experimento con diversos compuestos químicos y descubrió que la mezcla de plata se ennegrecía solo por la parte que le daba la luz. Por desgracia, sus fotogramas no eran permanentes. Con el tiempo se deterioraban y la imagen acababa por desaparecer. No sería unos años más tarde cuando un físico, matemático y aventurero llamado Jacques Alexander César Charles, que vivió entre el año 1746 y el año 1822, decide continuar con las experiencias de Schulze. Tuvo la ocurrencia de someter a la acción de la luz en el interior de una cámara oscura un soporte que previamente había embadurnado con sales de plata. Podemos decir de él que fue el verdadero inventor de la fotografía, al menos del procedimiento para hacerla. Al menos, gracias a este proceso, logró obtener siluetas de objetos y personas, aunque no llegó a conseguir fijar la imagen. Todos los alquimistas de la fotografía fallaban en el mismo punto, pero cada vez estaban más cerca. Tan solo con la irrupción del sueco Carl Wilhelm Scheele, dio solución con el tratado sobre las sales de plata y la acción de la luz. Sus investigaciones demostraron que los rayos ultravioletas ennegrecían en mayor medida las sales que otras frecuencias del espectro visible. También descubrió el cloruro, el oxígeno, la glicerina, los ácidos cítricos, láctico, oxálico, tartárico y úrico, que tanta importancia cobrarían con el posterior desarrollo de la fotografía. Pero sin ninguna duda, su mayor descubrimiento se produjo al apreciar que el amoníaco disuelve la plata no afectada por la acción de la luz, sin destruir la imagen. Había descubierto, sin saberlo, nada menos que el fijador. Conviene recordar que antes de que la ciencia moderna se desarrollase, el estudio del mundo natural permanecía en un terreno indefinido, en el que muchas veces se entrecruzaban la filosofía, la superstición y la búsqueda racional y metódica del conocimiento. Para los más románticos y para los que aún siguen aquí, les voy a dejar una cita que habla sobre la fotografía y el verdadero origen de su magia. Dice: el deseo de inmortalizar el reflejo fugitivo proyectado por la luz se enraiza en lo más profundo de la imaginación humana. Este deseo se engalana con un atractivo maravilloso, como si el espíritu presintiese que en algún día una de esas cajas permitirá captar o restituir en cualquier instante la imagen. Palabras de Claude Lemaigne. Así pues, desde su invención, el medio fotográfico suscitó maravilla y sorpresa, no solo por capturar la fugaz imagen retinaria, sino también por tratarse de una nueva tecnología cuyos métodos no tenían equivalente con ningún procedimiento conocido hasta el momento. La magia no es una propiedad de la fotografía, sino de la mirada de quien la contempla. Llega un momento en que casi todo el mundo le fascina. ¿Cuál es la primera fotografía de la historia? Hemos recorrido los albores de la fotografía gracias a pioneros como Aristóteles y Alhazen. Nos hemos empapado con su renacimiento de la mano de Leonardo da Vinci. Conocimos la primera cámara portátil y como preludio describimos la magia de la fotografía. Y ahora va siendo hora de ver
¿Cuáles son estas fotografías? Joseph Niepce fue un prolífico inventor, no solo del mundo de la fotografía. Diseñó un motor de combustión interna antes de interesarse por la novedosa técnica de la fotografía. Este proceso consiste en trazar un dibujo, un texto o una fotografía en una piedra calcárea o en una plancha metálica. El dato curioso de eso es que nos gusta contar es que su obstinación por fijar imágenes se debía a que era un pésimo dibujante. Recubrió placas de peltre con diversas sustancias fotosensibles e intentó luego copiar sobre ellas diversos grabados situándolos bajo la luz solar. Fueron varios años en los que siguió experimentando con las sustancias que interaccionaban con la luz, pero con resultados poco alentadores. A partir de 1822 logra representar los dibujos puestos en contacto con soportes emulsionados de betún, placas de vidrio, piedras calcáreas y luego placas de cobre o de estaño. Nace así el fotograbado. En 1824, Niepce coloca piedras litográficas recubiertas de betún en el fondo de una cámara oscura. Así obtiene por primera vez en el mundo una imagen imperecedera de un paisaje. Eso sí, necesitaba tiempo de exposición extremadamente largo, de varios días a pleno sol. Sin embargo, el procedimiento estaba asegurado. Point de Bois de Grasse. Ese es el nombre de la primera fotografía de la que tenemos constancia. La primera fotografía de la historia que se conserva fue tomada en 1826 desde la ventana de un granero de Saint-Lô-de-Varence, en Francia. Un reciente análisis de la fotografía en un espectrómetro de rayos X reveló los materiales utilizados por Niepce. Una placa fotográfica de estaño pesado recubierta con una mezcla líquida de betún de Judea y aceite de lavanda, que se endurece al exponerse a la luz. Y tan solo tuvo que exponerse por 8 horas. Titulada Point de Bois de Grasse, la instantánea se conserva en la colección Geschman de la Universidad de Texas en Austin. Fue donada por sus descubridores Helmut y Alison Geschman en 1952. La segunda fotografía, El hombre tirando del caballo, ciertamente algunos estudiosos coinciden en señalar que Point de Bois de Grasse como la primera fotografía de la historia. Sin embargo, aún existen dudas al respecto. Para algunos se trata de la reproducción de un grabado flamenco del siglo XVII que muestra a un hombre tirando de un caballo. La obra data de 1825 y está realizada por el proceso de heliografía. Entre ellos, el Estado francés no dudó en pagar 450.000 euros por la adquisición de esa obra. Pero podemos añadirle un poco más de emoción a la historia. En 1989, el autor Roland Barthes publica La cámara lúcida. En ella recoge una fotografía de Niepce que según data del año 1822. Se trata de una borrosa imagen conocida como La mesa puesta y cuya original se conserva en el Museo Niepce. Sea como fuere, Niepce jamás imaginaría que la primera fotografía de la historia abriría el camino para millones de personas que diariamente capturan momentos de su día a día. Por ello, hoy día te propongo una tarea. Busca una fotografía antigua, en papel, hazle una foto y súbela en Instagram, menciónanos, etiquétanos y cuéntanos una pequeña historia que hay detrás de esa fotografía, con el hashtag La primera fotografía de mi historia. Con esto terminamos nuestro capítulo de hoy de A través del lente de Urban. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography.